Buen día, Buenas, ¿cómo va? acá estamos nuevamente en este Meet mensual como para repasar un poco el mercado local, hacer un análisis de la coyuntura económica sobre todo y bueno, terminar en cada caso dando nuestra opinión respecto de cómo posicionarse. Bueno, si te parece, Mauro, podemos arrancar. Tengo ahí un pequeño cronograma para ver temas. Si te parece, podemos arrancar con el REM, que se publicó Hace poco. hace poquito. Lo voy a buscar, así vemos bien los datos. El REM proyecta una inflación para el mes de abril, que se va a dar a conocer hoy. Hoy Hoy a vamos a las tener, 4. hoy a las 4 tenemos el dato de inflación de 2,6. Bien, el rango de las consultoras, por lo que escuché, va entre 2,4 a 2,8, algo Entre así. 2,4 y 2,8. La verdad que es bastante, hay una dispersión muy grande entre lo que es consultoras o analistas económicos. Por ejemplo, Marul va con 2,5, Cohen va con 2,7, 1618 va con 2,7, BBVA va con 3. Entonces, está bastante disperso lo que es el dato en sí. Veremos cuánto da. Yo creo que todo dato por debajo de 2,5 va a ser un muy buen dato. Sí. Poco probable, pero muy buen dato. Todo lo que sea por encima de 2,7 va a ser un mal dato. Y lo que está en el rango 2,4, 2,7, 2,8 va a estar eh, en base a lo esperado. Kenneth, si estaría en ese rango, no deja de sorprender a la baja, porque la verdad que es una desaceleración fuerte. Después, lo que es REM, por así decirlo, no hubo cambios bruscos, hubo ajustes, pero no bruscos a la baja de inflación. Por ejemplo, para abril y para mayo no hubo cambios. O sea, la inflación de abril se espera en 2,6, en mayo se espera 2,3. Recién para la de junio hubo un cambio, se esperaba 2,1 y con el nuevo REM se espera un 2. Pero más o menos la tendencia sigue A la baja. hacia abajo, llegando a fin de año con una inflación o por lo menos no a fin de año, sino a octubre, de 1,6. Perdón, de 1,8, que estaba viendo mal. Así que veremos cuál va a ser el dato de hoy. Creo que lo importante ahí, que un poco ya lo venimos discutiendo, es cómo se dan los componentes dentro del dato en sí. O sea, no el promedio, sino cómo son los componentes. ¿Por qué? Porque a principio de año, fin de año, diciembre, enero, tuvimos un shock que fue carnes. Eso debería desaparecer. O sea, alimentos debería no tener un incremento fuerte. Incluso hasta algunas consultoras con datos adelantados esperan que sea el componente que más baje. Lo esperan en 1,2, 1,3. Febrero y principio de marzo tuvimos el shock de energía, de petróleo, que eso fue algo que impulsó bastante. Tengo acá el dato de transporte, fue 1,4 en marzo, así que ahí veremos cómo se da ese dato ahora. Una noticia relevante es que YPF aumentó 1% la nafta para hoy, a partir de ahora, y congela por 45 días más, o sea, prorroga 45 días más sin aumentos. O sea, hace un aumento del 1% y después 45 días más no lo toca. Recordemos que ya veníamos con 45 días sin ajustes por parte de YPF. Entonces veremos ahí transporte cómo golpea. Eso también para adelante es preocupante, creo, porque hay una inflación comprimida ahí que veremos cómo se da, si lo van haciendo a poquito o si de un día para el otro le dicen ajustamos el precio, porque tampoco a YPF le conviene dejar el precio tan atrasado. Y aparte, bueno, salimos del mes estacional por excelencia también por las De, clases y demás, de que eso también. educación. Así que, bueno, las perspectivas en ese sentido son a la baja. Sí, Bien. y bueno, yendo puntualmente a lo que es instrumentos, que ahí dentro de instrumentos tenemos son los CER, eh, creo que hay valor para el que quiera mantenerse corto en pesos,
alguna empresa, alguna persona que necesita tener alguna obligación en pesos de corto plazo, en ser comparado a lo que puede llegar a ser a un instrumento de tasa fija. ¿Por qué? Porque tasa fija hoy tenemos una tasa mensual en torno del 2%, 2,1%, dependiendo, incluso tramos cortos del 1,9%. Si la inflación es 2,7, 2,6, 2,5, termina siendo un retorno por encima de lo que es la tasa fija. Entonces, para que tenga un excedente de capital y lo necesiten en corto plazo, posicionarse en instrumentos ya sea en junio, octubre de ser, va a estar devengando una tasa mensual por encima de lo que es tasa fija. Bien. Después, otro dato también importante que me pareció interesante, estaba viendo de la consultora Econosur, algo que decía, y después esto también lo llevamos un poquito a lo que es renta variable, que los costos por parte de lo que es GNL, petróleo y demás, aumentaron muy por encima de lo que aumentó la inflación. Entonces, a aquellas industrias que también vemos que hay un crecimiento de la actividad, pero heterogéneo, aquellas industrias que sus productos utilizan insumos del petróleo, o sea, derivados del petróleo, que utilizan energía o energía, no están pudiendo trasladar el aumento de Sus costos. del costo de su producción a, al consumidor final. O sea, están viendo un aumento muy significativo de costos, pero no así de la inflación, o hay una inflación reprimida y no están pudiendo aumentar eh, el precio de venta. Y por eso vemos que también hay ciertos sectores, por ejemplo, la construcción o el turismo, demás sectores que dependen mucho de la energía, que no están pudiendo mejorar su actividad. Algo que decían que desde 2023 a 2026 la energía, o sea, todo lo que es refinado de petróleo y energía eléctrica aumentó un 492% y la inflación en ese mismo periodo fue apenas de 248. O sea, ahí vemos que hay una diferenciación entre lo que son costo y traslado de precios. O sea, están viendo ese tema. Y esto lo traslado, no sé si escuchaste la noticia de Loma Negra. No, Loma Negra anunció que va a pagar su horno, su principal horno, por 6 meses. ¿Por qué dice esto? Porque el stock que ya tienen acumulado es demasiado alto, entonces no necesitan producir nuevo cemento. Y ven una baja importante en lo que es el despacho de cementos. Marzo subió un 11%, pero en abril bajó un 12%. Entonces están acumulando mucho stock, la energía que va en relación a esto le aumentó un montón para mantener el horno prendido y demás, y decidieron apagarlo durante 6 meses. Ellos tienen dos hornos, el principal lo apagan durante 6 meses y el secundario lo apagan hasta julio. Entonces, eso ya lo empezamos a ver cómo sectores están tomando decisiones de reducir su actividad, de bajar su producción, o por esto, por este costo de la energía. Así que veremos cómo es el dato dentro de abril, dentro del agregado de inflación. bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, empresas que estás comentando reduciendo sus márgenes, porque en Exactamente, definitiva reducen sus márgenes. Y exactamente. en el caso de Loma, también ahí se ve lo mismo y en términos generales, bueno, lo que venimos charlando de la actividad y de cómo está la calle. Salarios reales que no mejoran y una actividad que no, en su conjunto, a ver, cuando uno ve los datos estadísticos son positivos, pero cuando uno desagrega, es lo que de alguna manera ya también charlamos el mes pasado. Sí, acá también algo que estuve revisando es el RIPTE, que es el registro de salarios registrados. Voy me estuve mirando un poco cómo fue la evolución. Es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Eso es Sí, el RIPTE. Estuve viendo un poco cómo fue la evolución. Es
indicador atrasado, porque el último dato que tenemos es febrero todavía, pero bueno, nos da un indicio desde mayo hasta febrero. Hubo aumentos, hay picos, ¿no? Pero el promedio va en aumentos del 2,3, 2,4. Eh, Eso está muy por debajo de la inflación que tuvimos estos últimos meses. O sea, pensemos que de mayo hasta ahora tuvimos una aceleración de la inflación, pasamos de 1 y algo a casi 3, 3,4, cuando los salarios están aumentando al 2,3, 2,4 en promedio. Entonces, o sea, la economía en su conjunto necesita una desaceleración fuerte de la inflación para repuntar con la actividad, mejorar salarios y bueno, que en el agregado todos los sectores de la actividad repunten y no sean algunos pocos. Así que bueno, eso con respecto a REM. ¿Algún comentario más te parece para hacer? No, no, está bueno que vayamos mechando estos datos de la economía, llamémosle real, y después, bueno, muchas veces el mercado financiero que pueden llegar a estar desacoplados por momentos, pero en definitiva son dos caras de una misma moneda. ¿Y qué ocurre, bueno, con todos los activos, los bonos, las acciones y demás, en consecuencia de esto que estamos hablando, ¿no? Pero ahora después si querés, lo abordamos. Y Dale. Yo como otro tema importante que me anoté es la licitación, que va un poco en línea con lo que estamos diciendo, el tema de, bueno, estar posicionado en C, estar posicionado en tasa fija. el rollover o no, Sí, el vuelco de pesos a la economía. Hoy escuchamos un poco de eso, sí, en un call que tuvimos la mañana, que si, bueno, si la inflación efectivamente termina bajando, es probable que el gobierno vuelque un poco más de pesos a la economía para reactivar la actividad. Eso, exactamente, exactamente. Bueno, algo que un poco las informaciones fueron dispares, porque vos leías, hubo rollover del 110 y en otros lados leías que hubo rollover del 92. Esa discrepancia va si tomás en cuenta los vencimientos del TX26 y TX28 que tuvimos el lunes, es a los pagos, o no. Si tomás en su conjunto, porque hay que tomarlos, son vencimientos que en fin y al cabo se dieron, hubo un rollover del 92%. Implica eso que hubo más pesos a la calle, que a ver, en un contexto inflacionario, que haya más pesos en la calle es un incentivo a que la inflación no baje, porque hay más liquidez y demás. Pero dado nuestro contexto, que el consumo no aumenta, que la financiación a privados o a consumidores finales tampoco aumenta, creo que es un buen dato, que empieza a haber más dólares volcados a la calle, pesos. más pesos volcados a la calle, exactamente. Yo tengo acá una evolución de rollover y veníamos con rollover de 108, 114, 127, 102 y ahora 92. O sea, venimos con una tendencia ahora a bajar. Claro, se venían aspirando pesos y ahora, incluso con lo que escuchamos hoy en la mañana y esto que se dio ayer, quizás para reactivar esto que estamos comentando, bueno, es algo que también nosotros miramos de cerca, ¿no? Las licitaciones, los instrumentos y el rollover, o sea, el rollover en definitiva es la refinanciación de esa deuda. Si es superior al 100 es porque están sacando pesos de la economía, y si es inferior es porque están inyectando, dejan caer esos vencimientos y no absorben esos pesos Sí, para reactivar la actividad. exactamente, exactamente. Recordemos ahí por qué es importante esto, porque el Banco Central está comprando dólares de manera permanente y fuerte. Creo que ayer fue más de 180 millones que compró, y eso vuelca pesos a la calle. Entonces, por el otro lado, el Tesoro los absorbía por medio de la licitación. Y lo que están viendo es que la demanda de dinero no está creciendo. Entonces, están tratando de volcar más pesos a la calle a ver si esa demanda de dinero repunta, y eso se desparrama tanto en lo que es préstamos, bueno, el consumo y demás. Así que veremos las próximas licitaciones.
cuál es el rollover. Yo entiendo que van a ir en esta línea, bajando un poco la cantidad de dinero que van tomando y liberando un poco más a la calle. En cuanto a instrumentos, bueno, teníamos una letra a septiembre a tasa fija, después teníamos varias LECER que iban tanto para 2027, 2028 y 2029. Algo bueno que está haciendo el gobierno, y creo que coinciden todos los analistas un poco en eso, es que está estirando mucho la duration, o sea, está estirando mucho los vencimientos hacia 2028, 2029. A ver, ellos están haciendo este ejercicio pensando en una reelección. ¿Por qué? Porque si el próximo gobierno empieza a tener menos vencimiento en 2027, va a tener un año más tranquilo. Entonces, si ellos este, imaginan una reelección, con este estiramiento de vencimiento, van a tener un primer año de mandato más Que ahí tranquilo. estamos hablando en pesos, sin contar Sí, los dólares. sin contar los dólares. Bueno, los dólares es otro escenario. 2027 es un año bastante desafiante en cuanto a Sí. vencimientos. Y después teníamos dos instrumentos interesantes, dos duales, muy interesantes. En la licitación pasada hicieron una licitación única de un dual a 2029. Este caso del dual es SER más TAMAR, que es bastante interesante porque son dos variables ajustables que dan cierta protección al inversor. Generalmente los duales eran tasa fija y tasa variable. Acá en este caso son ambas instrumentos, indicadores que varían en el tiempo. Bueno, y esta licitación agregaron uno a 2028. Eh, Más o menos, lo que fue tasa de corte de la TAMAR fue del 7% para la de 2028 y 9% para la de Que 2029. eso, aclaremos, es un spread o un diferencial respecto de la De tasa. la tasa TAMAR, Paga exactamente. ese diferencial arriba de la tasa. Exactamente, sí. Recordemos que los bonos TAMAR toman el promedio de la tasa durante su vida y con eso va ajustando. Entonces, a ese promedio se le agrega este 7%, se le agrega este 9%. Que la TAMAR es una tasa activa, o sea, perdón, pasiva, que el banco paga, símil la de plazo fijo, bueno, pero por montos mayores, y bueno, es variable. Exactamente, exactamente. Algo que decían muchos research es que estos nuevos instrumentos ayudan mucho a lo que es la gestión de activo y pasivo, o sea, tasas activas y tasas pasivas de los bancos. Entonces, hay muchos bancos ingresando en estas licitaciones y esto se espera que mejore también la cantidad que prestan los bancos. ¿Por qué? Los bancos mantienen tasas muy altas de préstamos, estamos en torno a consumidores finales, ¿no? En torno al 50, 60, 70% de TNA, costos altísimos, ni hablar de costos financieros total. ¿Y por qué? Porque si tenemos en cuenta la elección de octubre del año pasado, las tasas tuvieron una volatilidad enorme. Que bueno, ya lo fueron Lo encauzando. fueron encauzando. Si vemos el año que viene, el periodo electoral, probablemente también haya volatilidad. Entonces, ¿qué banco va a prestar a una tasa más baja si en 6 meses, 7 meses ya empezamos de nuevo en un periodo electoral con volatilidad, con probable volatilidad de tasa? Lo que hace este instrumento es que a esa volatilidad, que es la tasa que prestan, perdón, sí, la tasa que depositan, o que tienen que hacer depósito a los clientes, se iguale, o sea, sus activos se igualen con sus pasivos, sigan con sus pasivos. Entonces esto se espera a que baje un poco la tasa de los préstamos de los bancos. Así que veremos cómo sigue. En definitiva, este bono dual es un muy buen instrumento para institucionales, para bancos que quieren hacer esa cobertura de sus negocios, pero también puede ser obviamente comprado por un individuo que tenga una visión positiva respecto a lo que es pesos y quizás no, o quiera diversificar su cartera dolarizada, estando atado a la variable tasa de interés y un spread
y también cubierto por la inflación, porque a los valores actuales también tiene una tasa positiva en términos reales. Exactamente, exactamente. Eh, lo tengo acá para mostrar cuál era. eh, en tasa real, el 2028 es del 4%, que no es nada despreciable, y la del 2029 es 6,1. O sea, es ser más 6,1. Así que también ahí tenemos spread sobre ambas variables. eh, Positivos. positivos, positivos. Entonces, son instrumentos que por ahí el que quiere estar en peso para inversión un poco más largo plazo, recordemos que no hace falta esperar hasta Sí, obvio. 2028, 2029, pero el que quiere tal vez tener una exposición a más largo plazo, son instrumentos muy buenos, más que interesantes. Eh, Así que bueno, eso en cuanto a la licitación. Y después otro dato interesante, que se licitó una link de septiembre 2026, y aquí sí hubo sorpresa. O sea, una letra atada al dólar oficial. Está En pesos, en dólar link. pesos, exactamente. Y aquí sí hubo noticias positivas para el que entró a la licitación, porque hasta ahora premio no hubo, bajo premio. eh, Acá hubo premio del 5%. O sea, todo lo que es dólar link venía en torno al 0, 1%, muy bajito, y acá pasó a estar al 5%. O sea, hubo un premio casi del 4%, si más o menos redondeamos en el 1. Así que muy interesante la letra de link. Todavía no hay gran demanda. Pensemos que dentro del total adjudicado representa el 5%. O sea, no hay gran demanda de dólar link. Eso también muestra un poquito el apetito de cobertura que están teniendo los inversores ahora. Es bajo dentro de todo. Y bueno, después tuvimos las dos licitaciones de los bonos en dólares, el AO 27 y el AO 28, que siguen con gran demanda. Acá hubo un poquito de premio, estaba en torno al 4,6 más o menos, y cerró en 5, perdón, el AO 27. En el AO 28 no tanto más premio. Así que bueno, fue una licitación buena. Fue una licitación buena, se extendió vencimientos, no tuvieron que pagar grandes premios dentro de lo que es el abanico de instrumentos, y eh, quedó bastante gente afuera. O sea, vencían 11, un poquito más de 11 billones de pesos y recibieron ofertas por 14. O sea, quedó bastante gente afuera, sobre todo en el dual de 2028. Así que fue una buena licitación. Y después, bueno, no es tan novedoso porque es algo que ya se dio a conocer la semana pasada, pero está bueno para ahí quien no está al tanto recordar que Fitch nos subió la nota al país en cuanto a la emisión de títulos soberanos. Y ahí recordemos que hay tres grandes calificadoras de riesgo a nivel global que son importantes, Moody's y Standard Poor's nos mantienen debajo de ese umbral en triple C más y la nota que nos subieron es un B menos, que lo comentamos ya, que no solamente es una suba de un notch, como se llama, un escaloncito en esas letras, en esa calificación, sino también que es un cambio de categoría en donde entramos, salimos de una clasificación horrenda a pasar a lo peorcito de bonos basura, o lo que se llama grado de especulación, porque lo que sigue es grado de inversión. Pero bueno, por lo menos estamos en ese, porque ni siquiera estábamos en grado de especulación, en high yield. Exactamente. En términos criollos, subimos de categoría. Exacto. Si estábamos Estamos en la en la C, C, pasamos pasamos a a la la B. B. Claro, tal Exactamente. En cual. términos criollos, Esa es la explicación. esa es la explicación. Ahora, si entramos un poquito más a términos financieros, estábamos en una categoría que se conoce como distress, o sea, deuda en default o con probabilidades altas de default, y pasamos a una categoría donde la deuda es considerada high yield o de alto rendimiento, es decir, Riesgosa, pero la probabilidad de default es baja o es menor, pero el rendimiento sigue siendo alto. bueno, y ahí cuando comparamos los países que tienen la misma calificación de B menos, Argentina
rinde bastante más, por lo tanto la conclusión que se puede sacar es hay un margen para mejora en ese riesgo país, en ese diferencial de tasas, por ende en suba del precio de los bonos. Y las cuestiones a tener en cuenta es que esta categoría, por lo menos para Fitch, nos mete dentro de un segmento en el cual muchos fondos institucionales de pensiones y demás invierten en esta categoría y no podían hacerlo en triple C más. Lo interesante también saber es que a pesar de eso, muchos fondos no solamente invierten, podrían invertir porque una calificadora nos subió la nota, sino que hacen un promedio, una mediana de varias o de las tres calificadoras. Pero también lo bueno es que muchas veces esas calificaciones se correlacionan bastante. Entonces, es de esperar, ojalá, que en algún par de meses o en algún tiempo, Standard Poor's y Moody's también nos suban esa nota y eso realmente sería mucho más positivo Sí, también. exactamente, exactamente. Por ahí alguno no lo sabe o no está al tanto. Lo que son fondos, o sea, afuera existen inversores institucionales muy fuertes que por lo menos acá no tenemos ese tipo de inversor. Por ejemplo, fondos de pensiones, Universidades, universidades, patrimonios grandes, de familias grandes, los fondos de países. fondos de países, fondos soberanos de países. Todos esos inversores institucionales, por normativa, por regulación propia, no pueden invertir en países que tienen una categoría triple C o que están dentro de lo que sería la franja C, porque tenés triple C, doble C, C. Entonces, todos esos inversores que son inversores a largo plazo, es esto lo relevante, son inversores que invierten en un país con convicción, no porque esperan tener una ganancia e irse, no lo podrían hacer. Ahora, con esta recalificación, ya empezamos a entrar dentro de su espectro de inversión. Y muy bien, como decías, generalmente lo que hacen es esperar que una de las tres calificadoras también se expida o aumente la calificación para tener como un promedio de las tres. Básicamente, en lo que es la jerga, por ahí lo habrán escuchado, esto se conoce como real money. O sea, es dinero que realmente se vuelca en el país para largo plazo, para inversión dentro de la economía. Así que es interesante lo que decía Fink un poco dentro de su reporte, o por qué hicieron esta recalificación, es que ellos ven una mejora muy fuerte en lo que es acumulación de divisa dentro del Banco Central. Recordemos que el Banco Central hace desde enero que está comprando, ya lleva 7.800 millones, creo que está llegando a los 8.000 millones. En el fondo tenían un acuerdo de 10.000 millones, ya está muy cerca de ese objetivo, se espera que esté por encima de los 12.000 millones, así que ellos, la calificadora, ven muy positivo esto, por eso se hace esta recalificación. Sí, el superávit también, en muchas Lo cuentas. reconocen por la parte del superávit, que lo ven muy bien, el ancla fiscal, pero bueno, eh, como contraparte, por así decirlo, consideran que la inflación y el riesgo político todavía no está resuelto. O sea, si eso se resuelve, si la inflación se encausa y baja, el riesgo político, la volatilidad que podemos enfrentar en los próximos meses no es tan alto, hasta incluso podamos seguir teniendo mejores recalificaciones. Eso es un poco lo que decía Fink, y nos dieron una perspectiva estable, que eso también es importante. Quiere decir que no hay probabilidad de que haya una baja en el corto plazo. O sea, ese B menos se mantiene en el mediano plazo. Y un dato importante, analista de Moody's, la verdad que no recuerdo la jerarquía dentro de Moody's, pero era un analista, en un reportaje salió a decir que bueno, Moody's ahora a fin de julio tiene que expedirse o dar un comentario sobre Argentina. ¿Por qué? Porque las calificadoras en un periodo de 6 meses tienen que mantener actualizados sus perspectivas a los países. Entonces Moody's le toca ahora a fin de julio. Ellos lo que decían es, obviamente no van a decir si lo van a recalificar o no, pero decían, bueno, estamos viendo también mejoras interesantes en Argentina.
Veremos si para fin de julio Moody's también nos mejora la calificación, que eso sería un muy buen dato también. Así que veremos. Y acá te traigo un dato de color, no sé si recordás, porque todo esto de la recalificación, ¿qué significa realmente? ¿Vamos a tener un aluvión de dólares de inversores? Yo acá te traigo un dato de color. ¿Recordás la crisis del 2018? Donde Sí, Macri tuvo que salir a pedirle el al préstamo FMI. al FMI. Sí. ¿Qué pasó en ese mismo momento? En abril el dólar se disparó. Bueno, Sí, tuvimos toda esa crisis, sí. pero el MSCI World Ah, nos ¿verdad? recalificaba Como mercado. como mercado emergente. Sí, O sea, nos recalificaron como mercado emergente, donde también un poco pasa exactamente el mismo análisis, como mercado emergente, ya empieza a haber nuevos inversores institucionales, flujo más grande, pero a la vez estamos pidiendo la escupidera al FMI. sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tengo que sacar absolutamente todo mi capital e invertirlo en bonos del tesoro, en bonos soberanos. No necesariamente. Es una buena noticia, mejora la calificación claramente, pero esto no quiere decir que nos tenemos que sentar, esperar y que todo va a mejorar, sino como que hay que seguir trabajándolo un poco. Eso es importante. Ir monitoreando, que las sigan creciendo, y que el superávit fiscal se mantenga. Así que hay que ver cómo evolucionan las acciones que realiza el programa económico. En conclusión, a ver, yendo al punto, para quien, con todo lo que acabamos de decir, las perspectivas estables que parecen tener Argentina, el esfuerzo que está haciendo el gobierno, guste o no, estemos de acuerdo o no, y con los sobresaltos, por encauzar las cuentas en general, y con el desafío que tiene de reactivar la actividad y el salario real, el consumo y demás. Y aparte, con esta calificación, y si se dan nuevas calificaciones, bueno, las chances son que a los bonos le vayan mejor a que le vayan mal. Exactamente. Claramente, como todo, hay incertidumbre y hay riesgo, pero a quienes no necesariamente alguien con su capital tiene que hacer un all-in en un determinado activo, en las carteras de inversión, cada uno a como esté cómodo pasar una parte a bonos soberanos si tiene estas expectativas, o en las obligaciones negociables que tenemos en el mercado secundario o que también resurgieron un poco después de algunos meses de impas, en donde han salido algunas emisiones interesantes. De hecho, hoy creo que tenemos Pampa, Hoy hoy. tenemos Pampa. Bueno, así que siempre está esa alternativa para alguien conservador, dólares prestados a empresas de primer nivel que rinden un poco menos que el soberano, pero bueno, son percibidas también con un riesgo claramente menor. Sí, tal cual, tal cual. Así que hay alternativas. Si esto sigue adelante, la verdad que va a haber ganancias. Ahí te hago dos comentarios también como para poner en perspectiva esto. ¿Quién es nuestro, por así decirlo, nuestro competidor más cercano en esta carrera de riesgo país? Ecuador. Ecuador tiene la misma calificación, B menos, y hoy, bueno, salió, creo que a principios de febrero, en febrero salió a tomar deuda y ahora está volviendo a salir a tomar deuda. O sea, están teniendo una dinámica positiva en ese sentido y es como nuestro principal eh, competidor o con el que más nos podemos comparar en el corto plazo. ¿Y cuál es el riesgo país de Ecuador? 4%. 400 puntos. Sí, 400 puntos. ¿Cuál es nuestro riesgo país? 500 Ahora puntos. volvió a subir a... Volvió a subir un poquito. Entonces, eh, tenemos la misma calificación, tenemos mejor por ahí perspectivas dentro de lo que es acumulación de reservas o compras de reservas. Entonces, en el corto plazo podemos esperar converger a esos 400 puntos de riesgo país. Ese sería como nuestro camino hacia adelante en el corto plazo. Así que tenemos un caminito interesante para los bonos soberanos. Sí, para quien no lo sabe, esto es cuestión de matemática financiera y teoría de renta fija. Si nuestro riesgo país es de 500 puntos
y supongamos que podríamos llegar a 400, o sea, estamos en 5% de rendimiento a precios de hoy y se podría llegar a 4, quiere decir que esa baja de rendimiento implica una suba de riesgo, del precio, perdón, por ende de nuestra rentabilidad en las inversiones. ¿Cómo se suele cuantificar en la curva de bonos qué potencial de suba pueden llegar a tener? Multiplicando ese punto porcentual por la duration, como una aproximación. Ujú. Por lo tanto, un bono que tenga una duration de 4, con la baja de 1, podría tener una suba de 4%. Exactamente, exactamente. Así que eh, vemos camino para los bonos soberanos hacia adelante bastante interesante. Pero también está otro comentario. Desde principio de año venimos rebotando, venimos en un canal de entre lo que es 500 puntos y 600 puntos. Vamos y venimos, vamos y venimos. Entonces, para el que por ahí quisiera hacer trading de bonos, Hay que vender ahora. habría que vender, porque Claro. estamos en 500 puntos, piso, fíjate que le bajó de los 500, le costó mantenerse y volvió a subir. Entonces, esto nadie tiene la Sí, bola de sí, obvio. cristal, pero bueno, la idea es un poco de que esto se tiene que causar hacia los 400 puntos. No, por Eh, eso, aclarando, en esto del trading, si se dan un piso del riesgo país y uno piensa que se va a seguir comportando así, la lógica implica vender. Pero para quien es un inversor de largo plazo, por el contrario, y no está haciendo trading y apuesta a que las cosas van a mejorar y que vaya a 400 puntos, es más compra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, para ir cerrando tema bonos soberanos, algo que también es importante, o creo que está bueno remarcarlo, el diferencial de spread que hay entre el AO 27 y el AO 28. Creo que ahí es interesante. ¿Por qué? Porque el AO 27 y el AO 28 son dos bonos que te pagan de manera mensual. Interesantísimo para que quiera tener un flujo constante de inversión. Por ejemplo, hay muchos inversores que quieren invertir en inmueble porque le genera una renta mensual. Bueno, estos dos bonos lo hacen, el 0,5, que no deja de ser despreciable contra lo que es un alquiler, por así decirlo. Así que son rendimientos interesantes de manera mensual. Pero el AO 27 rinde, bueno, ahora en la licitación salió en 5%, pero rinde en torno al 4, 4,5 en el mercado secundario. Y el AO 28 rinde en torno del 8,5 más o menos. Importante. Hay un spread, o sea, un diferencial de rendimientos muy interesantes con un año de diferencia. Y Caputo, en una charla reciente, no sé si fue con Majul o con quién, había dicho, para él no hay riesgo cuca, pero decía, para el mercado evidentemente sí. El Exactamente, mercado, según él, bueno, él piensa que no, el mercado piensa que sí. ¿Por qué dijo esto? Por esto exactamente, mismo. exactamente. O sea, hay un solo año de diferencia porque los dos vencen en octubre, uno en 2027 y otro en 2028, pero ¿qué pasa en el medio? Tenemos las elecciones. Ahora, yo personalmente creo que el AO 28 es un instrumento superior al AO 27. ¿Por qué? Porque hay un spread de diferencia de casi de 5%, 4, por así decirlo, que es muy, muy interesante por la diferencia entre duration que hay. Y que uno tiene que analizar ahí, creo que es la tasa forward. O sea, si uno analiza la tasa forward hacia adelante, esto por ahí un poco técnico, pero es la tasa que tenemos que tener en 2027 para estar perdiendo entre un bono y el otro, o sea, estar indiferentes entre un bono y el otro. Y si hacemos ese análisis, que es una fórmula matemática, nos da que en 2027 debería haber una tasa del 13%, 12%, 13% aproximadamente. Es mucho, pensemos que hoy la tasa es del 4% del corto plazo, 4,5%, tanto los reales y el 2027 rinde 4%, 4,5%, y tiene que saltar al 13% para estar perdiendo en 2027. A ver, es Argentina, las probabilidades son infinitas, pero es mucho el rendimiento que tiene, o sea, es mucho la suba que tiene que haber para estar perdiendo contra el AO 28. Así que y puede haber cierta volatilidad pensando en las elecciones. Así que para el que quiera asumir un poquitito más de riesgo y pasarse por un año, el AO 28 me parece que es un instrumento muy bueno, que rinde
muy bien, un 8%, 8,5%, y te paga 0,5 mensual todos los meses en dólares. Así que me parece que es un instrumento interesante para analizar. Comparto, coincido. Claramente nosotros estamos acá para describir la actualidad financiera y económica, dar nuestras perspectivas y también esto mismo, o sea, esto que estás diciendo es bastante elocuente. Ahora, viéndolo desde hoy, el futuro, veremos cómo se desempeña, pero hay una oportunidad tomándose el riesgo de obtener ese rendimiento porque el mercado le está poniendo quizás un número, llamémosle exagerado, en el sentido de que tienen que pasar digamos, está priceando realmente, no sé, que las cosas no van a salir bien o el riesgo político en cuestión. Para quien no piense eso, porque de hecho es lo que se está hablando hoy en día, muchos analistas políticos que están en webinars o en programas de televisión y demás, hacen referencia o foco precisamente en esto. ¿Qué probabilidad hay de que no haya continuidad en la gestión actual? ¿Quién está del otro lado de la posición? Y cada vez lo vamos a ir viendo más. Así que como oportunidades concretas las hay. Y bueno, si querés, previo a más o menos ya ir finalizando, para no hacerlo tan extenso, obviamente quien tenga alguna pregunta la haga o si no al final, ¿querés que toquemos un poco algo de renta variable? Dale, dale. Vamos un poquito con un tema de renta variable. Bueno, ayer fue un día feo, 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 pero para la renta variable en general, para lo que fue Latinoamérica. Tuvimos ciertas noticias, sobre todo, bueno, la guerra se endureció un poco más y eso disminuye el apetito a riesgo, y como Latinoamérica es un país considerado con un beta superior a mercado, se le disminuye los flujos. Pero bueno, ayer tuvimos una noticia en Brasil de cierto riesgo de corrupción, ¿no? Con tema de Flavio Bolsonaro, uno de los candidatos, y eso medio que contagió a la región, tanto a Chile, Argentina. Así que bueno, ayer tuvimos un día feo con algunos instrumentos llegando a rendir -3, -4%. Lo que es Merval en pesos, venimos teniendo un rendimiento malo, lo que es este año. O sea, no venimos teniendo un rendimiento bueno. El Merval en sí, en pesos, viene cayendo un 13% en lo que va del año. ¿Qué instrumentos vienen teniendo un rendimiento positivo? Claramente el sector energético. ¿Sí? Ahí tenemos a Transportadora Gas del Sur, tenemos a Tenaris, perdón, Tenaris, Transener, YPF, Transportadora Gas del Norte, Ecogas y demás. Pero bueno, a la Argentina en sí, o sea, su conjunto de renta variable, le está costando traccionar o subir, luego de lo que fue la subida de que tuvimos en octubre. O sea, en octubre del año pasado, post elecciones, tuvimos una subida muy fuerte y de ahí venimos bajando y no estamos logrando volver a retornar esos pisos, perdón, esos techos. Pensemos que YPF, con la subida del petróleo y demás, nunca llegó a pasar los $50 afuera. O sea, quedó ahí en 49 y bajó de nuevo. No llegamos a tener romper ese techo que está haciendo el Merval. Llegamos ahí y bajamos. También un poco porque el Merval está muy expuesto a lo que son empresas del sector construcción, real estate, comercio. Ya ahí tenemos Texar, tenemos Loma Negra, Aluar. O sea, tenemos bastante exposición a eso, y claramente en Argentina esos sectores están disminuyendo bastante. Y dentro de lo que es sector petrolero, que es lo que mejor tiene hacia adelante, no están teniendo el upside, por así decirlo, de que sí tuvo Vista, que no está dentro del Merval. Vista tuvo un rendimiento espectacular, dado la guerra, en torno del 60, ahora cayó un poco, pero en torno del 60-55% en dólares, y no así YPF y no así Pampa. Pero bueno, las perspectivas son muy interesantes hacia adelante, sobre todo en ese sector. Después, bueno, ahí tocamos Vista, que es un CDR, es decir, cotiza afuera, es una empresa que opera en Argentina, pero cotiza afuera,
Y dentro de lo que es otro CDR interesante, creo que es Mercado Libre, analizar un poquito Mercado Libre. Creo que ahí coincidimos todos que a estos precios es más para comprar que para vender. Para el que no está al tanto, Mercado Libre presentó balances el martes, creo. Presentó balance el martes y tuvo una caída desde el martes hasta hoy de casi el 20%. Importante. Creo que el miércoles, ahora ya no tengo claro los días, pero creo El que fondo se que cayó después de la presentación cayó 11%, al otro día otro 5% más, y ayer creo que repuntó un poquito. Pero sí, fue una caída importante, muy interesante. Entonces ya estos niveles que 550, $1.560 la acción afuera, eh, es un precio más para entrar que para salir. No, pero aparte está a precios hoy, si nos remontamos a esos $1.500 de hace 6 años atrás, en donde la empresa multiplicó varias veces su facturación Ujú. y, y bueno, ha venido creciendo. Los principales bancos de inversión creo que tienen un consenso de evaluación de la empresa cercano a los $2.600 Sí, por acción. va en torno entre 1.600, 2.600 y $2.800 la evaluación. O sea, hay casi $1.000, más de $1.000 de, de suba de precio. O sea, es una ganancia más que interesante. Nuevamente, ahí tenemos una oportunidad en algo que nosotros estamos describiendo, no, digamos, con fundamentos, ¿no? Una empresa sumamente conocida por todos, que le va muy bien, que su facturación creció en el último año 50%, que está creciendo en Brasil, en donde también le está yendo muy bien, pero que en el último balance, lo que a los inversores no les gustó es que pusieron una previsión, no sé si, no me acuerdo si era algo así como $1.200 millones por incobrables, que eso hizo que tenga sus márgenes de rentabilidad reducidos. Pero, y aparte, bueno, está creciendo mucho en el negocio también crediticio. Ahora, a pesar de eso, como digo, las perspectivas son positivas, pero eso al mercado no le gustó. De hecho, bueno, es una previsión, hay que ver si también eso se termina concretando Sí. o no. A- Algo que es interesante, el mercado a veces se sigue por un solo dato, pero no entra en ese dato. ¿Por qué se da? Que es ganancias netas. Si uno ve las ganancias netas dividido las acciones, lo que se conoce como earnings per share, eh, sigue la tendencia del precio. Pero uno tiene que, cuando analiza una acción, entrar y ver por qué se está dando ese earning per share, si es porque el mercado, la empresa en sí perdió su negocio no está andando, o porque deliberadamente el management, o sea, la gerencia, tomó decisiones para reducir la ganancia y mejorar sus ventajas competitivas. Que este es el caso de Mercado Libre. La gerencia, por ahí el que está dentro de una empresa lo puede dimensionar mejor. La gerencia viene diciendo, vamos a reducir márgenes, queremos reducir márgenes para mejorar nuestras ventajas competitivas, para fidelizar clientes, para aumentar nuestro volumen de mercadería, para aumentar nuestros préstamos. Y es lo que está haciendo. O sea, la facturación creció un 50% en dólares, que gerente de una empresa no quiere que sus ventas suban un 50% en dólares, pero claro, el margen neto disminuye. Y disminuye por eso, porque los envíos en Brasil son gratis para nuevos clientes, aún bajan lo que es las condiciones financieras para los créditos en Mercado Pago. Entonces están haciendo todas acciones para fidelizar a sus clientes, mejorar sus ventajas competitivas y al cabo construir ese muro, ese MOAT que se conoce, para que otras empresas no le puedan comer su cuota de mercado. Entonces, sí, hay una baja del resultado neto, pero explicada o a propósito por la dirección para mejorar resultados futuros. Y esto es lo que uno tiene que ver cuando ve el management de una empresa. Si está pensando trimestre tras trimestre, o si está pensando en años. Y la verdad que ellos están pensando en años, no están pensando en trimestres. Así que la verdad que la empresa a estos niveles es una interesante oportunidad para que tenga una inversión de a 3, 4, 5 años,
más que interesante. Bueno, contundente y yo coincido, como para darle el broche final a esta empresa, a esta acción, para alguien que tolere, pueda llegar a tolerar bajas como estas que se dieron hace poco, que tenga un horizonte de tiempo no corto, mínimo un año hacia adelante, que no esté pretendiendo hacer timing o una ganancia de corto plazo, porque recordemos que está bueno tener una orientación de lo que debería ser una valuación de la empresa y un precio orientativo que dijimos que está, según bancos de inversión muy importantes, entre 2.600 a 2.800 dólares. Entonces, para alguien que tenga una porción de su cartera de largo plazo, no necesariamente poner todo en Mercado Libre, pero por lo menos nosotros sí nos gusta como un componente de las carteras de inversión de largo plazo, como para ir sumando estos valores y conservarla. Exactamente, exactamente. Yo creo que con eso tocamos todos los temas. No me quedó nada en el tintero. No sé si... Creo que hablamos un poco de todo. Bueno, como para terminar, no sé si, bueno, hablamos de inflación, de tasas de interés, de la actividad económica, de renta fija, de renta variable. No sé si nos explayamos mucho respecto al dólar. Normalmente lo hacemos, pero si querés por ahí un breve comentario. No cambia mucho respecto a lo que veníamos comentando en las charlas pasadas, ¿no? Sí, sí. Estamos en una situación donde estacionalmente hay mayor cantidad de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, el Banco Central viene comprando, las exportaciones vienen fuertes, exportaciones un poco más rezagadas de lo que deberían ser para una actividad que está creciendo, y eso también lo comentamos creo que la vez pasada. Y la demanda por turismo y atesoramiento se mantiene constante, lo cual, en términos anualizados, es de alguna manera el excedente comercial entre exportaciones e importaciones. El cambio que debe haber es que justamente o las personas dejen de comprar esos dólares, quizás pueda llegar a ser algo difícil, y más que nos estamos acercando a elecciones. Entonces, para que ese saldo comercial no se vea consumido plenamente por el atesoramiento y viaje de turismo, lo que tenemos que hacer es que haya más actividad, más cantidad de negocios y que ese excedente supere a esa demanda de la gente y que ese saldo comercial de exportaciones e importaciones también crezca. Pero bueno, eso es lo que hace que al haber mayor oferta que demanda, que el precio del dólar no esté subiendo, de hecho esté bajando, y las perspectivas para el segundo semestre son que de a poco eso se va reacomodando y que la oferta en algún momento va a mermar, la demanda hay que ver si se mantiene constante o incluso sube, y también sería sano que el dólar, el tipo de cambio, tenga un comportamiento alcista para hacer frente a la inflación que venimos acumulando. Exactamente. De modo tal de que no se atrase, si bien no se está hablando de contundentemente decir el dólar está atrasado, viendo una serie de tipo de cambio real histórica, estamos más en el piso que en el techo, eso es cierto. Y ayer posteábamos en nuestro canal de WhatsApp, que los invitamos, y ahí Angie posteó en los comentarios todas nuestras redes. Ayer posteábamos en el canal de WhatsApp un gráfico de la consultora Empiria que mostraba que hoy es el mejor momento en la historia reciente para sacar un crédito UVA, porque las uvas que se obtienen medido en ese índice compran la mayor cantidad de dólares que en el registro que se tiene. ¿Qué conclusión puede uno sacar con eso? A priori puede decir, bueno, el tipo de cambio está barato, porque Exacto. si con esos pesos indexados podés comprar la mayor cantidad de dólares, quiere decir en cierta forma que a precios de hoy o comparado con el pasado, el dólar está más barato que en otro momento pasado, supongamos. Ujú. Sí, Entonces, bueno, eso es algo que fíjate que muchas veces en charlas que tenemos mensuales, este tipo de cosas no cambian tanto, son de mediano a largo plazo, pero para quien sea muy averso al riesgo, con un horizonte de largo plazo, que no quiera volatilidad, que quiera tranquilidad, y que es alguien que habitualmente compra dólares,
por ahí continuar haciéndolo y invertirlo en un poco las alternativas que planteamos acá. Exactamente, exactamente. Sí, hay dos breves comentarios. Se espera que en julio o agosto esto se revierta, el tema Ya baja el tipo de demanda de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es importación por GNL para cubrir todo lo que es por el invierno el gas. Así que ahí se espera que aumente la demanda de tipo de cambio y bueno, el Banco Central pueda comprar menos y haya menos oferta de dólares. Pero bueno, dentro de lo que es REM, que esto la verdad que no lo mencionamos porque, bueno, como decís, esto es de largo plazo más que algo que va cambiando diariamente, pero REM sí ajustó hacia la baja lo que es la expectativa de tipo de cambio para fin de año. En el REM anterior estaba en torno a $1.700, a 1.700 pesos el dólar, y en este REM está a 1.676, o sea, se ajustó un poquito a la baja. Pero para el que tenga que cubrir gastos en dólares, de 1.400, 1.420, dependiendo si tomás MEP, si tomás dólar oficial, el dólar oficial está a 1.389, 1.390, por ahí, a 1.600 hay una subida interesante. Entonces, empezar a cubrirse a este tipo de cambio, la verdad que es más favorable que empezar a cubrirse en julio, agosto, cuando el tipo de cambio empiece ya a, a subir de a poco. Así que bueno, también un poco lo veníamos mencionando, que antes de estar en pesos, la verdad que conviene estar en dólares, posicionarse en dólares, aprovechar rendimientos, aprovechar tipo de cambio bajo, ya sea en ONs, para el más conservador, para bonos soberanos, para el que quiera un poquito más de riesgo, y bueno, dependiendo de cuánto más riesgo quiera asumir, el plazo. Pero bueno, creo que es esa la conclusión del Bueno, tipo de cambio. excelente. Salpicamos un poco con todas las variables, dimos nuestra opinión respecto de cada uno de los activos dentro de cada variable. Por lo pronto veo que no hay preguntas, pero si alguien quiere hacerla ahora, justo antes que cortemos, bienvenido. Y bueno, ahí Angie posteó en los comentarios todas las redes. Síganos, escríbanos si tienen alguna duda en el correo. Nos pueden seguir en el canal de WhatsApp, en el resto de las redes. Esto va a quedar subido. Y bueno, nos vemos con vos nuevamente dentro de 2 semanas en la charla Más internacional. internacional, sí, exactamente. Así que bueno, Patricio, fantástico y bueno, gracias a todos por haberse sumado.